¿Sabías que muchas películas americanas cuando llegan a Latinoamérica y España tienen títulos diferentes? No todas, pero muchas. ¿Y por qué pasa esto? Precisamente sobre este tema hablamos en este episodio de Aprende Español con Latinl. En este episodio vas a escuchar la conversación entre un profesor de España, Diego Villanueva, y yo, Marco, de Chile. Acá vamos a hablar de algunos títulos de películas estadounidenses que tienen nombres diferentes cuando llegan al mercado latinoamericano y español. ¡Empecemos! Diego, bueno, el tema que nos reúne el día de hoy son justamente las traducciones de películas y los doblajes que se hacen en Latinoamérica y en España, porque para la gente que no sepa, son dos industrias diferentes. Normalmente cuando hay una película de Hollywood que sale, tienes la versión de Latinoamérica y la versión de España. Y no, obviamente no siempre son las mismas versiones, son diferentes mercados, entonces vamos a hablar de estas diferencias que se dan muchas veces. Para Ujú, comenzar, vamos a comenzar con algunos ejemplos, como tenemos la película Home Alone, en inglés, ¿no? ujú. Diego, ¿cómo conocen esta película navideña en España? De este chico que se queda solo en su casa y vienen unos ladrones. ¿Cómo se llama esta película por allá en España? Sí, en España no nos complicamos demasiado con la traducción y fue solo en casa. La verdad es que de los títulos de películas que hay, de las malas traducciones, podríamos decir, esta no es, es bastante fiel, ¿no? Solo en casa. Ujú. Pero sí me gusta mucho la que tenéis en Latinoamérica, ¿no? Esa me gusta mucho. Sí, acá la gente de Latinoamérica no sé qué estaba pensando, porque acá en Latinoamérica se llama Mi Pobre Angelito. Que para Ajá. mí, debo decir, Mi Pobre Angelito fue un shock porque yo desde niño, desde que crecí, siempre la conocí como Mi Pobre Angelito, Mi Pobre Angelito. Y cuando vi el título original o alguien mencionó Home Alone o Solo en Casa, yo me perdí, no entendía a qué película se referían y fue como un Sí, gran cambio sí, de a mí me pasó lo contrario. Yo sabía obviamente el título en español de España, y luego lo Ujú. vi en inglés y luego lo descubrí en América Latina y como tú tampoco sabía que estaban hablando de esa película. O sea, no me pasó lo contrario. Sí, sí, que bueno, solo en casa en España, pero Mi Pobre Angelito. Entonces, a veces quizás cuando una persona de Latinoamérica habla con España y está quizás ¿Mm? comentando esta película, probablemente quizás no se dan cuenta de que están hablando del mismo contenido. Sí, además es una de las películas más famosas de la historia, yo creo. O sea, es una Sí, película que tiene mucha historia y es una película que creo que la gran mayoría hemos visto, seguro. Con Macaulay seguro que sí. Culkin, ¿no? Sí, sí, de hecho acá, al menos acá es un clásico de Navidad. Siempre las típicas películas de Navidad que ves en esa fecha, el Grinch y Mi Pobre Angelito, bueno, como la conocemos acá, ¿no? Ujú. Ajá. Bueno, ahí tenemos entonces ya algunas diferencias para que tengan una idea de lo mucho que pueden cambiar algunos títulos, entonces en Latinoamérica y en España. Luego, bueno, otra película que es una franquicia muy popular en el mundo, que ya no sé en qué número van, que es Fast and Furious. Han tenido un Ujú. montón de películas. En Sí, Latinoamérica la conocemos. Acá pasó lo opuesto de Mi Pobre Angelito, porque en Latinoamérica mantuvimos una traducción más literal, que es Rápido y Furioso. ¿Cómo sí. conocen esta película en España, digo? En España, con esta película concretamente pasa una cosa, o pasó una cosa bastante curiosa, que es que las tres primeras películas, bueno, como tú tampoco sé cuántas van ya, creo que 11 o no sé, yo la verdad Ujú. que que he visto una, no más, pero aquí empezaron traduciendo, añadiendo una especie de apellido a la película, es a todo gas. O sea, era Fast and Furious a todo gas, Too Fast and Furious a todo gas. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de la cuarta película, me parece que fue cuando recuperaron el personaje este que interpreta Vin Diesel, que es Dominic Toretto o algo así, Ujú. que claro, ya no estaba la película tan centrada en cosas de coches, de tuning y todo esto, y al final en España
se volvió al original de Fast and Furious por mantener un poco los títulos como el original, ¿no? No se cambió tanto se añadió que sí que salían las primeras películas. Y es una cosa curiosa, una cosa que explicaron los propios distribuidores de la película, y que es que en las primeras películas se referían así a la franquicia. Ahora ya no. Ya, qué interesante. Oye, pero qué interesante eso también, porque las primeras películas entonces las conocen como A Todo Gas, pero ya en alguna sección, o sea, alguien que empezó viendo Todo Gas terminó viendo después Fast and Furious por alguna razón. Sí. Entonces simplemente cambió el nombre. Además, lo que pasa en este tipo de películas, y que corrígeme si a lo mejor me equivoco, es que cuando empiezan a hacer tantas películas, como que el orden incluso acaba habiendo guías que dicen que hay que ver primero las 7 antes que las 5. O sea, es un poco que van, ¿no? Como van haciendo ahí como una especie de puzzle con las películas. Entonces, bueno, yo la verdad es que no sé exactamente cómo es esta franquicia, pero la verdad es que son más de 10 películas, creo. O sea, es una locura. Claro, sí. No, yo de hecho tampoco le sigo el hilo a estas películas. He visto solamente una, hace ya muchísimo tiempo, pero recuerdo que, claro, el título, cuando vi la traducción que se hacía en España, me llamó la atención, porque A Todo Gas, si tú le pones ese nombre en Latinoamérica, al latinoamericano promedio no le dice nada. Pero quizás también en España tiene sentido, es una expresión común a todo gas, ¿no? Sí, en España es una expresión a todo gas, es una expresión de rápido, asociada con principalmente con las carreras de coches o con los coches, con ir muy rápido, pero bueno, también trasladado un poco a la vida normal, ¿no? Puedes hacer algo a todo gas como muy rápido, pero bueno, más específicamente con los coches. Claro. Bueno, de todas formas, pienso que por eso quizás para ustedes tiene sentido, pero acá se confundiría. O sea, a todo gas alguien pensaría en un accidente. Yo me imagino, no sé, una casa que se explota el gas, no sé, me imagino cualquier cosa, pero no me dice nada. Sí, claro, es que a la hora de poner los títulos a las películas hay que entender que las distribuidoras de América Latina y de España son diferentes. Cada uno toma las decisiones en función del público al que se dirigen, y en este caso, como tú dices, existen muchas expresiones o muchas frases que son regionalismos más bien, que no se entienden en otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos antes de Home Alone, Mi Pobre Angelito, en España, mi Pobre Angelito, la verdad es que suena todo menos a título de película. O sea, no, yo creo que no iría nadie al cine con ese título, no llama la atención nada. Pero bueno, luego hablaremos de otros títulos que también dan para comentar, pero bueno. Sí, es que hay mucho. Por ejemplo, el que tengo aquí apuntado, el siguiente, que es Ice Princess. Uy, y este me llamó mucho la atención porque en Latinoamérica se llama Sueños sobre Hielo. Ok, Ice Princess, Sueños sobre Hielo. Es un título corto, acotado, creo que despierta la curiosidad, pero en España... En España, yo creo que la persona o sea, el día que estaban haciendo esto, no sé en qué estaban pensando, pero se titula Soñando, puntos suspensivos, y sigue ahí con Triunfé patinando. Soñando, triunfé patinando. O sea, es de locos este título. Sí, este me dio risa porque, claro, Sueños sobre Hielo, un título acotado, corto, ya despierta la curiosidad. Pero soñando, ¿cómo es otra vez? Incluso me olvido porque es como un poco largo. Es que es que es normal no enterarse, porque soñando, puntos triunfé patinando. Soñando, triunfé patinando. O sea, además, añadir puntos suspensivos dentro del título, o sea, me parece el anti-marketing esto, no lo sé. Sí, bueno, ahí tienen entonces una idea de lo mucho que pueden cambiar también. Y que a veces hay traducciones de Latinoamérica que pueden ser un poco más aceptadas, a veces las de España también, porque yo creo que en el caso de Latinoamérica, quizás en Ice Princess fue un acierto, pero en Home Alone no, definitivamente Mi Pobre Angelito no fue nada un acierto, así que bueno, ahí también tenemos el tipo de diferencia. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Si quieres escuchar la entrevista completa, se encuentra disponible en nuestro podcast Aprende Español con Latinl, disponible en las mayores plataformas de podcast. Y además, puedes encontrar la transcripción completa en nuestro sitio web.
Todo eso lo encuentras en el comentario fijado en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao.